rollo muy grande. Lo que vamos a ver, hermanos, hoy es esta lección número 3 que se llama la salvación y la santificación. Vamos a ver qué es una cosa y qué es la santificación. La salvación, solamente, hermanos, vamos a ver algo leve como un recordatorio, no es el tema. Lo que vamos a hablar es sobre la santificación, pero hay que ver primero la salvación. Hasta ahora, hermanos, hemos hablado la semana pasada lo que es el hombre natural. Dijimos que es el hombre sin Cristo. Y hemos visto que sus inclinaciones, hermanos, son a cometer lo malo delante de Dios. Cuando un hombre sin Cristo llega a tener alguna buena obra, él diga, pero mira, esto es una buena obra, y lo vemos y decimos, sí, cierto, es una buena obra. Bueno, Isaías, vimos esa cita del 64:6, dice que aún sus mejores obras son como trapos de inmundicia, o sea, son trapos del fregadero, por la razón de que no son hechas en Cristo. Eso es lo que cambia. Entonces, hermanos, debemos recordar también que las únicas acciones que Dios ve, hermanos, son las que son realizadas por personas que ya han sido rescatadas del pecado y de sus consecuencias, y que están procurando hacer la voluntad de Dios, puesto que de otra forma solo un hijo, hermanos, de Dios puede hacer las obras que son la voluntad de Dios y que le agradan a Él. ¿Sí, hermano? Solamente el Hijo de Dios, hermanos, puede hacer las obras que le agradan a Dios, porque Dios ve a Cristo en nosotros. Sí, hermanos, no sé si habría algo ahí. ¿Me adelanté? Sí. Permítanme. Sé que estamos ahí en la introducción. Perdón si me adelanté, hermanos. Se nos pasaba bien rápido. Ok, vamos a detenernos, vamos a bajarle la velocidad. Dos rayitas. Dos rayitas acá atrás. Sí, hermanos, esto es la introducción, hermanos, esto es como un repaso. El hombre natural es el que no tiene a Cristo, y las obras, sus mejores obras del hombre natural son trapos de inmundicia para Dios, por la razón de que no tiene la experiencia del nuevo nacimiento, no tiene la experiencia de tener a Cristo en su corazón. Entonces, las únicas obras que Dios considera buenas, en algún sentido, es aquellas que son hechas bajo la voluntad de Dios. ¿Sí, hermano? Y la cita que dimos era Isaías 6:4. 64:6 que leímos. Las únicas acciones, hermano, esto no lo tienen ustedes, pero las únicas acciones que agradan a Dios son las que son realizadas por personas, dijimos, que ya han sido rescatadas del pecado. Vamos a hablar un poquito sobre la salvación y vamos a ver 4 razones, hermanos, por qué necesitamos la salvación. Nosotros, en el entendido, hermanos, que nosotros que están ustedes aquí, pues ya todos somos salvos, y ya todos de alguna manera somos salvos porque entendimos estas 4 razones por qué necesitábamos la salvación. Cuando nosotros éramos hombres naturales, es decir, sin Cristo, o mujeres naturales sin Cristo. Pero ¿por qué necesitamos la salvación? Es como un repaso, hermano, y son 4 razones por las cuales necesitamos salvación. Cuando veamos esto, entonces ya vamos a entrar, hermanos, en lo que es la santificación. Número 1, la Biblia enseña, hermanos, que Adán pecó y trajo condenación a toda la humanidad. Y dice Romanos 5:2, hermanos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte también por un hombre. ¿Quién, hermanos? Adán. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado de Adán, hermanos, nos fue imputado a nosotros, o le fue imputado al hombre. En otras palabras, imputado significa que se nos cargó también, hermanos, el pecado de Adán. Cuando alguien comete un delito,
lo arrestan y ya estando ahí en la comisaría o con el del Ministerio Público, el agente del Ministerio Público le finca, es las palabras que usan allá, y le fincaron sus cargos, es decir, le dijeron: estos son los cargos que te estamos imputando, por la cual razón se te arrestó. Entonces la Biblia enseña, hermanos, primero que Adán pecó y trajo condenación a toda la humanidad, y por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, hermanos, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Habrá algunas partes, a lo mejor, hermanos, donde no tendrán que escribir nada, pero si quieren hacerlo, pueden hacerlo. ¿Terminamos con esta, hermanos? Sí. Segunda razón, hermanos, ¿por qué el hombre necesita salvación? Por lo que vimos ahorita, hermanos, que el pecado de Adán le fue imputado a todos los hombres, quiere decir que todo hombre es culpable de pecado. Aún antes, hermanos, siquiera de que pueda cometer un pecado, ya es pecador. Aún antes de que pueda cometer un pecado personal. Y sabemos, hermanos, que la paga del pecado es la muerte o separación eterna de Dios. Y Romanos 6:23 nos lo dice, porque la paga del pecado es muerte. Y fue muerte, hermanos, también para Adán, recordemos eso. También fue muerte por Adán, porque la cita anterior dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por ese pecado entró la muerte. Entonces la paga del pecado es la muerte. El salario, cuando habla de la paga, hermanos, ahí Pablo, cuando dice la paga del pecado, recuerden que Pablo le está escribiendo a los romanos, porque la carta es a los romanos, capítulos 6:23. Y la palabra que Pablo usa, hermanos, para la paga, es decir, para el salario, se refería al salario miserable que recibían los soldados. Era la palabra que se usaba. Normalmente les pagaban, hermano, a los soldados, pero luego cuando no tenían dinero para pagarles, les pagaban con piedritas y con así: pues no tengo para pagarte, pero pues llévate 2 días, ¿verdad? Por decir, cóbrate con esa gallina, y decían: ay, qué miserable pago nos están dando. Y era la palabra que Pablo decía, era el miserable pago, hermanos, que les daban a los soldados romanos. Muchas cosas que Pablo menciona en Romanos, hermanos, tienen que ver, o más bien, muchas de las cartas de Pablo, dependiendo a quién se las escribe, cosas que Pablo les dice en sus cartas, están dentro del contexto de cómo vivían ellos. En este caso, a los romanos, la paga del pecado es el salario miserable, haciendo referencia a Pablo a los soldados romanos. Y así muchas cosas que vemos, por decir, a los efesios o a los gálatas, Pablo les dice cosas que no entendemos, pero ellos sí lo entendían. Cuando recibían la carta, ellos decían: y está hablando de los soldados, cómo les pagaban tan mal. Ellos lo entendían, nosotros no. Entonces, por esa razón, hermanos, porque el pecado entró a los hombres, somos pecadores aún antes de cometer un pecado personal siquiera. Tercera razón, hermanos, por las que el hombre necesita salvación, porque el único medio por el cual una persona se puede librar de esa separación eterna, hermanos, es a través de pagar sus pecados. El problema es que nosotros, como seres humanos caídos, hermanos, pecadores, no tenemos suficientes fondos, por decirlo, hablando de una cuenta del banco, no tenemos en nosotros mismos suficientes fondos. Recuerden que aquí estamos hablando, hermanos, de un rescate que se daba. Estábamos vendidos al pecado, dice Pablo, entonces alguien tenía que rescatarnos, alguien tenía que pagar. Y tenía que ser alguien, porque en este caso Pablo dice que nosotros no tenemos los suficientes fondos. No hay en nosotros nada bueno, ni los méritos suficientes que sean suficientes para pagar nuestro rescate. Entonces, alguien, hermanos, tenía que pagar por nosotros. Por eso dice Juan 3:16 que el único que podía hacerlo era Jesús, dando su vida en rescate por muchos. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús sí tenía los méritos suficientes, hermano, para pagar nuestro rescate. Amén. Mira, hermanos, ¿por qué Jesús cumplió los requisitos para hacer el pago de nuestro rescate? En este punto 3. ¿Cómo Jesús sí cumplió los requisitos ¿por qué nosotros no podíamos y Jesús sí? Porque Él es sin pecado. Miren, hermanos, sí, aquí también, hermanos, hay una comparación con el sacrificio que se hacía del Cordero Pascual cada año. Perfecto. Y tenía que ser perfecto. ¿Qué más? Sin mancha. Que no estuviera magullado, que no estuviera cojo, chueco, quebrado. Entonces Jesús, hermanos, en su humanidad divina y humana, cumplía los requisitos. Él tenía que ser 100% hombre para poder sufrir en nuestro lugar, pero tenía que ser 100% Dios para que fuera considerado un sacrificio perfecto, sin mancha, porque si Jesús no fuera Dios, no fuera perfecto. Entonces Jesús era el único, hermanos, que cumplía con el requisito que se necesitaba, hermanos, para poder ser el sacrificio perfecto y ser el único y último sacrificio necesario. Una sola vez y para siempre. No hubo, hermanos, nosotros no teníamos esa capacidad, nos faltaban fondos en el banco, hermanos, para pagar el rescate. La cuarta razón, hermanos, por qué el hombre necesita... Y sí, hermana. de igual manera que se imputó el pecado por Adán a todos, así se imputó la justicia de Dios a todos. Cuando Jesús llevó nuestro pecado, hermanos, nuestro pecado le fue imputado a Él. Pero su justicia, hermanos, en la cruz, su justicia nos fue imputada a nosotros. Glorioso intercambio, dice el canto. ¿Sí recuerdan ese? ¿Cómo me gusta ese canto? Ay, me quise poner y me quise, qué bueno que mencionó eso, hermana, glorioso intercambio. Sí, hermanos, nuestro pecado, ¿quién de nosotros hubiera querido, hermanos, hacer un intercambio si estábamos iguales? Cual más, cual menos, como dice el dicho. Pero, hermanos, hubo un intercambio. Él llevó nuestro pecado y nosotros llevamos su justicia. Justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. Y ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Luego hablamos de eso. Es más, déjame le pongo aquí. Es que realmente las vestiduras que Jesús nos ha puesto es lo que nos hace diferentes de ser humanos sin Cristo, porque humanamente no somos nada diferentes de lo que son ellos, ¿verdad? Porque se hablaba la otra vez que no hemos cometido pecados tan grandes como Hitler o como algunas personas, y no lo vamos a hacer porque realmente esa vestimenta nos protege y nos recuerda nuestra naturaleza. Entonces, aunque está la naturaleza pecaminosa en nosotros, no hay más allá, ¿verdad? Porque hay varias cosas que están a nuestro favor. El Espíritu Santo, su palabra, amén, y pues uno que ya entiende ahora eso, ¿verdad? Ahorita, hermano, en la otra clase vamos a ver algo de eso. Más bien, lo que dijiste lo vamos a ver en la segunda clase, o en esta, porque estamos hablando de la santificación. Lo vamos a ver ahorita aquí en esta, ¿sí, hermanos? Y la cuarta razón, hermanos, por qué el hombre necesita la salvación, es que si entendemos que todos los seres humanos, déjenme cambio. Ahí está, hermano. Si entendemos que todos los seres humanos, hermano, nacemos condenados por el pecado imputado de Adán, y que le es imposible, hermanos, al hombre dar el pago justo por sus pecados y de esa manera no ir al lugar de castigo eterno, entonces entendemos que todo ser humano necesita salvación. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí, hermanos? El hombre no puede, hermanos, por más que pacte,
por más que dé dinero, por más que camine, estaba viendo ahora en el fútbol mexicano en diciembre, que fue la final del fútbol mexicano, a un jugador, hermanos, de los que quedaron campeones. Sí. No sé si lo vieron, se fue a una, ya ve que las canchas miden como 100 metros de largo, se fue a una orilla, hermanos, uno de los jugadores que quedó campeón, y de rodillas hasta el otro lado de la cancha. Una manda. Una manda, seguramente, hermanos, cumpliéndose. Si nos haces campeones, camino hasta allá. Y cuánta gente también, ¿no, hermanos, allá afuera del estadio diciendo, si son campeones mi equipo, me voy hasta la basílica de una cuadra, 2 cuadras. Hermanos, nada de eso, por más que lo intenten, Me corto el pelo. nada de eso puede, hermanos, agregarles a méritos para salvación. Será solamente dolor y sufrimiento en vano. No obtendrán, hermanos, el pago justo por sus penitencias. Y es que, hermano, muy importante, el hombre jamás podrá hacer buenas obras. Por eso Efesios dice que las que preparó Dios de antemano, o sea, esas son las que le agradan a Dios. Nosotros no son de nosotros mismos, sino que son las que Dios ya, Él con mucho tiempo ya las hizo para... Pero el hombre natural, como decíamos al principio, no puede hacer esas obras, porque no tiene lo que se necesita para poder cumplir con las obras que Dios preparó de antemano. Necesitan a Cristo. Y mientras no lo tengan, para ellos sus mejores obras son trapos de inmundicia. Entonces, hermanos, ahora vamos a hablar acerca de la salvación y la santificación. Hay muchos creyentes, hermanos, que confunden la salvación con la santificación. Algo que mencionábamos en la clase pasada, en la clase número 1, hermanos, es que mucha gente piensa que en el momento que se convierten a Cristo, que reciben a Cristo como Salvador, automáticamente dejan de pecar o obtienen la santificación, hermanos, que Dios demanda de nosotros. Y no es así, hermanos, no es automático. Hay algo que sí lo es, pero hay algo que no lo es. Y ahorita nos vamos a ver más adelante, vamos a aclarar eso. Entendemos que es cierto, hermanos, que al ser salvos por Dios a través del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos ahora libre entrada al reino del Padre Celestial, somos salvos. Sin embargo, es necesario entender, hermanos, que mientras estemos en este mundo, el creyente debe obedecer el llamado de Dios a la santificación. El apóstol Pedro, hermanos, él escribió estas palabras cuando escribió la primera carta de Pedro a sus oyentes o a aquellos a los que le escribe la carta, y él les dice a ellos, hermano, sed santos porque yo soy santo. Bueno, más bien no les dice eso, les dice porque escrito está, refiriéndose, hermanos, a Levíticos 11:44. Los que estuvieron el domingo en la predicación dijimos escrito está 3 veces, pero Jesús le decía a Satanás en la tentación, escrito está, y le citaba dónde estaba escrito. Y Pedro aquí está citando, cuando dice escrito está citando Levítico 11:44. Sed santos porque yo soy santo. Levítico 11:44 dice, hermanos, bueno, ahorita lo leo. 11:44. Viene la segunda, la vista que sigue, hermano, no se adelante. Entonces Pedro, hermanos, en su primera carta menciona un mandato que Dios dio al pueblo de Israel. Pero ahora Pedro se los repite a sus lectores, a quienes les escribe la primera carta de Pedro. Sed santo, escrito está, sed santo porque yo soy santo. Es necesario entender, hermanos, que mientras estemos en este mundo, el creyente debe de obedecer al llamado de Dios a la santificación. ¿Sí, hermanos? Levítico 11:44. Dice, hermanos, Levítico, lo leo, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Eso es lo que
Pedro dice, cuando dice, porque escrito está, él se estaba refiriendo, hermanos, a Levíticos 11:44. La razón, hermanos, por la cual tanto el pueblo de Israel como el creyente, hermanos, en los tiempos actuales debe buscar la santidad, es el mismo. La razón, hermanos, por las que Dios les dio ese mandamiento en Levíticos 11:44 y la razón por la que Pedro les escribe a sus oyentes lo mismo es porque buscamos ser santos, hermanos, porque servimos a un Dios santo. El pueblo de Israel, hermanos, estaba sirviendo a un Dios santo. Por eso Dios les dice en Levíticos 11:44, vosotros por tanto os santificaréis. Nosotros servimos al Dios vivo hoy en la actualidad y en el tiempo de Pedro, hermanos, en el siglo I, cuando él les escribe a sus oyentes, ellos servían a un Dios santo, por eso Pedro les dice, sean santos. Y para nosotros hoy en la actualidad, hermanos, es lo mismo. Servimos a un Dios santo, por eso, hermanos, tenemos que ser santos. Así que, hermanos, entendiendo este fundamento, podemos afirmar, miren, hermano, ser santos como yo soy santo. La única razón, hermanos, que Dios tal vez aceptaría para que usted y yo no buscáramos la santificación, ¿cuál cree que es la única razón válida que Dios aceptaría de nosotros para no buscar la santidad o la santificación? Que no fuéramos santos. Que no fuera santo. ¿Que no fuera qué? Santo. Que Dios no fuera santo. Exacto. La única razón válida, hermanos, que Dios aceptaría de nosotros para que nosotros no buscáramos la santificación es que Él dejara de ser santo. ¿Qué razón habría de que nosotros lo fuéramos? Si Él no lo es. El problema es, y digo problema, es que para nosotros es que Dios nunca va a dejar de ser santo. Por lo tanto, hermanos, tendremos que, ya sea que Cristo venga, que nosotros muramos, estar buscando siempre la santificación. Estamos destinados, hermanos, en otras palabras, a buscar la santidad mientras esté dispuesto a agradar y servir al Dios verdadero. Ser santos como yo soy santo. Eso es, hermanos, lo que es la santificación contra la salvación, contra la santificación. La salvación es la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz, rescatándonos de la condenación. Eso es la salvación, pero eso no es santificación. Santificación es algo que nosotros tenemos que buscar todos los días, pero ahorita lo vamos a ver más detenidamente. La santificación ahora sí, hermanos. Lo siguiente que hay que dejar claro, hermanos, es el concepto de la santificación y los dos diferentes tipos de santificación de los que la Biblia habla. Primero tenemos que definir, hermanos, el concepto general de lo que es santificación. Y para poder entender el concepto o el significado de santificación, necesitamos encontrar primero el significado o la definición de santo. El diccionario de la RAE, hermanos, para resumir, define santo como dicho de una cosa, o como ponen los diccionarios, el diccionario Laurus, dícese de que está especialmente dedicado o consagrado a Dios. Eso es lo que dice, hermanos, el significado de la palabra santo del diccionario de la Real Academia Española. Entonces, para entender, hermanos, de una manera general lo que es la santificación, tenemos que entender lo que significa la palabra santo. Es básicamente, hermanos, que está especialmente dedicada o consagrada a Dios. Hablando, hermanos, de una cosa. Por eso dice ahí dedicada o consagrada. Pero esta definición, hermanos, se puede aplicar no solo a las cosas, sino a las personas también. Ahora vamos a entender, hermanos, que podemos decir que una persona santa, porque la definición que da el diccionario no es solamente para cosas, es también para personas. Entonces, una persona santa, hermanos,
tomando el mismo significado del diccionario de la Academia Española, una persona santa es una persona que está dedicada o consagrada a Dios. Me mandaron decir a un hermano una vez, un vecino, el hermano tocaba en el grupo de alabanza de la iglesia y tenía su guitarra que compró para con la cual tocar en la iglesia. Y un vecino le mandó pedir que si le prestaba la guitarra para una serenata, para algo allá del mundo. Y le dijo, no, hombre, ¿qué te pasa? Y esta guitarra está consagrada al Señor, esta nomás se usa para eso. Entonces, hermanos, la santificación ahora, hermanos, una persona santa es una persona que está especialmente dedicada o consagrada a Dios. Esta definición se puede aplicar a personas y no solo a cosas. Por lo tanto, podríamos decir, hermanos, que una persona santa es una persona que está dedicada o consagrada a Dios. Ahora, la santificación, hermanos, se define como el proceso de hacer santa una cosa o una persona. Eso es, ya vimos lo que es ser santa, separado, consagrado para Dios. Entonces ahora, hermanos, santificación se define como el proceso, no es que es, ya es. Ahora estamos hablando de ese proceso de santificación, de las personas que fuimos llamadas, separadas para Dios. Hay un proceso, sí hay un proceso de santificación. Amén. La santificación, hermanos, se refiere al proceso por el cual un creyente pasa durante su vida para llegar a ser una persona cada vez más consagrada y dedicada al Dios de la Biblia. Aquí déjenme hago una aclaración, hermanos, y la voy a hacer así porque tal vez hay una línea muy delgada entre estas dos palabras. Y quiero dejar claro, por un lado dejarlo claro, porque tal vez en lo que resta de la clase vamos a hablar indistintamente como que es igual o es lo mismo. Y sí es, pero déjenme les explico. Santidad y santificación. Parece como que es lo mismo, hermano. Pero no, y déjenme les explico. Santificación es el proceso, hermanos, que nosotros llevamos. Santidad, la santidad es porque vamos a hablar ahorita de santidad posicional y santidad práctica. Pero la santidad, hermanos, y el año pasado, en el 2020, en febrero, estuvimos en esta conferencia ahí de Denton, Deborah estuvo con nosotros. Y el hermano, no sé si estuviste tú del hermano Salvador Gómez ahí, sobre la santidad, pero en los talleres, él dijo, cuando él comenzó, dijo, me tocó hablar sobre la santidad, porque ese era el tema de la conferencia. Dijo, para empezar, no sé quién le puso apellido a la santidad, refiriéndose a santidad práctica. Dando a entender que no hay santidad práctica, porque si hablas de santidad práctica, entonces hay santidad de otro tipo, y dice, santidad es santidad. O sea, es algo que es, vamos a decir, sin pecado, algo consagrado, algo que ya está santo. Eso es santidad. La santidad es, el pecado se queda afuera y de ahí para acá es santidad. ¿Cómo estás tú? No, pues tengo pecado. Entonces es cuando decimos, no andas en santidad. Entonces, santidad en realidad, hermanos, viéndolo muy, diría yo, muy teológicamente, la santidad no tiene apellidos, es santidad y es santidad. Pero la Biblia sí nos muestra, hermano, como fases de la santidad. Que lo que es la santificación posicional y progresiva, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, entendamos eso. Sí, a lo mejor, conforme enseño, hablo como indistintamente y no se nota como esa diferencia, pero Dios es santo y el Salmo dice, la santidad conviene a tu casa. Entonces, eso es la santidad. Pero ya hablando a nosotros los creyentes, nosotros somos llamados a la santificación, y eso es un proceso por el que atravesamos, hermano, a través de nuestra vida cristiana, para llegar a la santidad que Dios demanda de nosotros.
Entonces, tal vez no noten la diferencia, pero sí la hay. Se debe mencionar, hermanos, en este punto, que hay creyentes confundidos en relación con su santificación, porque, como ya mencionamos, algunos ignoran que la Biblia habla de dos tipos de santificación: la santificación posicional y la santificación progresiva. Tal vez no tengan que escribir nada ahí, porque ya viene enseguida, habla del primer punto, santificación, pero si quieren poner una nota, debe de entenderse, hermanos, debe de entenderse qué enseña la Biblia de cada uno de estos dos conceptos, la santificación o la santificación posicional y la progresiva. Debemos de entender qué la Biblia enseña de estos dos conceptos, porque podemos confundirnos y cometer dos errores clásicos. ¿Cuáles son estos dos errores? Primero, dejar de buscar la santidad pensando que ya somos perfectos en este mundo, que como ya Dios nos hizo santos, ya somos sin pecado, entonces ¿para qué busco la santificación? Y el segundo error que se puede cometer, hermanos, si tenemos este malentendido, si no comprendemos la diferencia, es que nos vamos a afanar tratando de alcanzar en esta vida una santidad que ya tenemos, Amén. que Dios ya nos dio. Amén. Porque no vamos a experimentar sino hasta nuestro encuentro con nuestro Señor, hermanos, y Salvador Jesucristo, esa completa santidad de sin pecado. Amén. Sí, hermanos, porque mire, déjeme le digo, hay algunos grupos cristianos que enseñan que cuando uno se convierte a Cristo, uno ya no peca, que uno ya es santo como Dios es santo, entonces que uno ya no peca. Y no es así, hermano. De hecho, Juan dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Ahora, si alguno ya pecó, abogado tenemos con el Padre, y muchas otras citas que pudiera darle, hermano, pero no es el punto. Entonces, necesitamos entender estos dos conceptos, hermano. Nosotros como creyentes, la santificación posicional la vamos a ver ahorita. Pero hay algo que es la santificación progresiva, algo que nosotros todos los días, hermano, vamos buscando. Es lo que la Biblia llama la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Porque posicionalmente vamos a ver ahorita que ya somos santos. Hay una nota, hermanos, de John Piper, de un libro, y me gustó la nota, porque podemos llegar a cometer este error de pensar que ya somos perfectos en este mundo. Por lo tanto, no tengo que buscar la santificación. John Piper, hermanos, en el libro que estoy leyendo, hablando de algo diferente, pero yo lo voy a adaptar, dice, el punto que él está desarrollando en el libro, él dice, que personas dicen, si Dios es en definitiva el que guarda mi alma, entonces no necesito, y aquí voy a cambiar, estar buscando la santidad progresiva. Dice Piper, hay quienes tienen ese pensamiento. Y Piper dice, bueno, eso es como si yo dijera, ya que Dios es en definitiva el dador de la vida, entonces no necesito respirar. ¿Para qué? Es como un matándole el gallo al otro, y dice, pues si Dios es en definitiva el que guarda mi alma, ¿para qué busco la santidad? Si Dios es el que me... Ah, sí, bueno, pues lo mismo es decir que si Dios es el que da la vida, entonces ¿para qué respiras? No es así, hermanos. Tenemos que llevar a cabo ese proceso de santificación. Vamos a ver, hermanos, el primero, santificación posicional. Romanos 6 al 8. ¿A qué se refiere esto, hermanos? La santificación posicional, hermanos, es un término que se adaptó o que se creó para referirse a la posición que cada creyente tiene en Cristo desde el mismo momento que es salvo. Entonces, santificación es lo que la santificación posicional, hermanos, es como Dios nos ve en el momento en que recibimos a Cristo. A través de Dios ve a Cristo en nosotros. Sí, hermanos, entonces dice, es santo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, refiriéndose a Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo,
creemos que también viviremos con Él. Por ejemplo, en Cristo, hermanos, somos perfectos, aunque en realidad no lo seamos. Dios nos ve perfectos, pero en la realidad no lo somos. Eso ya tiene que ver con la santificación progresiva que necesitamos buscar cada día. Pero Dios, hermanos, ya nos ve, a través de la salvación por medio de Jesucristo. La santificación posicional, hermanos, nos enseña cómo nos ve Dios después de haber sido justificados delante de Él por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Pablo menciona en su carta a los romanos que Dios ya ve a cada uno de sus hijos en su estado glorificado, hermanos. Pablo dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La realidad es que no estamos glorificados todavía en la práctica, hermanos, pero Dios ya nos ve glorificados por la obra de Cristo en nosotros, por medio de Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es, hermanos, la santificación posicional, cómo Dios nos ve. Ahora, la santificación progresiva, hermanos, se refiere al proceso de la búsqueda de la santidad del creyente desde el momento de su conversión hasta el día que el Señor regrese por los suyos o lo llame a su presencia. La prueba, hermanos, de que el creyente necesita buscar la santidad a diario fue dada anteriormente. El creyente busca cada día vivir como una persona dedicada y entregada a Dios y a su voluntad. Por eso en la Biblia, hermanos, se nos dan varios ejemplos prácticos en donde se les pide a los creyentes que dejen de practicar algún pecado y se consagren a Dios en obediencia. Vamos a ver unas dos citas, hermanos, donde Pablo llama, hermanos, donde menciona varios pecados buscando la santidad en nosotros, o en este caso aquellos a los que él les escribió. Pero esto es la santificación progresiva, hermanos, es el proceso de la búsqueda de la santidad del creyente desde el momento de su conversión. Recuerden, hermanos, que me parece que es Hebreos 12:14, que dice seguid la paz con todos, pero también dice sigan la santidad. Entonces, ¿por qué vamos a seguir algo si se supone que ya la tenemos? Bueno, posicionalmente sí, pero progresivamente no. Tenemos que seguirla, tenemos que estarla buscando. Pablo, por ejemplo, hermanos, en 1 Tesalonicenses 4, 3 y 8, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis. Aquí Pablo da un ejemplo, hermanos, específico, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces, no significa, hermanos, que no vivir en adulterio ya nos hizo santos. Es solamente un ejemplo el que Pablo está dando. Si buscamos, por ejemplo, en Gálatas 5 encontramos una lista larga, y todavía podemos encontrar otra lista, hermanos, de pecados cuando Pablo habla de porque ni estos, ni aquellos, ni estos otros, ni estos otros, ni estos otros, ni los que practican eso heredarán el reino de Dios. Y todavía le buscamos, hermanos, en Timoteo también parece, y Pedro también dan otra lista de pecados. Entonces no es que cumpliendo este pecado que Pablo ya tenemos que, hay más. Es solamente, hermanos, que Pablo está diciendo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es decir, tenemos que estar buscando la santidad. Pablo, hermanos, en sus cartas exhorta a sus lectores a buscar la santidad. De hecho, por ejemplo, en Romanos 6:3 o 6:1, Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y hay una lista larga, hermanos, de citas donde Pablo llama a la santidad. Se puede decir, hermanos, que mientras la vida en Cristo no
no se rige por una lista de qué hacer y qué no hacer, hermanos. Sí hay cosas que hay que negar a nuestra carne para no pecar contra Dios, y Pablo nos da ejemplo de esos. Por ejemplo, en otro pasaje, hermanos, en Efesios 2, 28, 30, Pablo dice, por ejemplo, el que roba, no robe más bien trabaje. Y luego dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para la edificación. Y luego dice, y no entristezcáis al Espíritu. Entonces Pablo muchas veces da, hermanos, mencionando cosas que debemos de no hacer, pero no es como la lista total, sí, hermanos, no debemos de verlo como que, ay, aquí Pablo dice que no robe, y luego que no diga malas palabras, y pensar que cumplir con eso, ya estamos cumpliendo. Es un proceso, hermanos, de muchas cosas. Cada uno de nosotros sabe, hermanos, pudiéramos hacer una lista tal vez de pecados, cada uno aquí como tarea, hermanos, y saldrían muchas cosas. Entonces Pablo está diciendo, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, decía Pablo, pero no solamente de eso, también del robo, el que roba no robe, también de las malas palabras, también de la maledicencia, también del enojo, también de la ira, también de la blasfemia, de las malas palabras, los hurtos y un montón de cosas, Pablo, de las cuales seas amonesto, dice Pablo, y las obras de la carne, y hermanos, y ahí le paramos porque es una lista larga. Entonces, santificación, hermanos, progresiva es ese proceso en nosotros todos los días. Amén. De buscar ser, hermanos, semejante. De hecho, hermanos, cuando la Escritura dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, no solamente se refería, cuando pregunta qué significa ser a la imagen de Dios, pues que tenemos libertad, que tenemos raciocinio, que tenemos voluntad propia, que nos podemos... Más aparte de eso, hermano, cuando Dios dice a nuestra imagen, que fuimos creados a su imagen, significa también, hermanos, ser semejantes o ser iguales a Dios. Dios nos creó para ser semejantes a Él. Pero el pecado, hermanos, como vimos la semana pasada, cuando el pecado entró, el pecado dañó, hermanos, la imagen de Dios en nosotros, la empañó. Pero aún tenemos la imagen de Dios porque podemos razonar, los animales no. Nosotros los animales nos hacen caso y vienen, pero un perrito no nos puede hacer a nosotros y que nosotros vayamos. Ellos no se pueden enseñorear de nosotros, nosotros sí. Pero en otro sentido, hermanos, somos a su imagen, pero para ser como Dios es. Y Dios es sin pecado. Dios es santo, intentamos ser santos porque Él es santo. Déjenme le menciono algo también, hablando de la santidad, hermanos. El creyente, esto es algo aparte que yo busqué, viene a ser posicionalmente santo en el momento de su conversión. Esto es algo que enseñamos. Pero luego, hermanos, esa es la santificación posicional, es lo mismo que enseñamos hoy. Pero hay algo más que quiero mencionar. Luego hay una santificación práctica. Esto es lo que deberíamos hacer en nuestra vida cotidiana. Finalmente, es decir, lo que el texto dice, el comentario es que hay tres tipos de santificación o de santidad. La santidad posicional, la que somos cuando recibimos a Jesucristo. Luego la santidad práctica, hermanos, que es la que estamos hablando ahorita, la progresiva que buscamos. Pero luego está la santificación completa o perfecta, y esta tiene lugar cuando el creyente va al cielo. Entonces queda exento del pecado para siempre. Su vieja naturaleza es quitada y su condición se corresponde de manera perfecta con su posición. Ahora bien, ¿cuál es la santidad en pos de la que debemos de seguir? ¿Cuál de estas tres? ¿La posicional, la práctica o la completa? La completa. Pues en su orden. La práctica. La posicional ya la tenemos. No podemos llegar a la tercera. No podemos llegar, correcto. Sí, pero... No. Pero es la que buscamos. Si hablamos en el contexto... No, esa va a llegar sola. Sí. No la buscamos. No, sí. La santidad, la O santificación. cuando muramos o cuando Sí, cuando el Señor venga. que no podemos hacer nada Sí, con eso. pero estamos hablando en el contexto de como seres humanos ahorita. Estamos en la La progresiva. práctica es la que tenemos que Sí, seguir. correcto. Esa es la que tenemos que seguir. Ahora, la santidad posicional, no hay nada que nosotros hacemos en ella.
No. Todo lo que hacemos es recibir a Cristo y Dios nos pone en esa posición, en esa santidad posicional. Luego viene la santidad práctica, es la que buscamos. Pero no podemos buscar en esta vida, hermanos, y en la otra la santidad perfecta, completa, porque la completa va a llegar sola cuando estemos con Dios. Amén. No es algo, porque si la estamos buscando ahorita, hermanos, estamos buscando algo por obras. Es que la estoy luchando a ser santo porque quiero ganarme la santidad completa. No, esa no. Tú no vas a partir de este mundo siendo sin pecado. Por eso muchos dicen, no puedo, ya mejor me voy. Exacto. Sí, muchos sí. Ahora, el comentario hermano, y aquí no quiero, lo voy a leer y ya no quiero entrar en discusión porque cada quien puede tener su posición. Este comentario viene de la cita de Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuál es la santidad que se menciona aquí? Yo creo que es la práctica. En este versículo es la práctica, hermano. La primera. Y déjeme le explico. Si una persona dice que es salva, pero no está viviendo la santidad práctica, no va a ver al Señor porque realmente no lo es. Aquí lo que enseñan algunos grupos cristianos, y están en su derecho y son libres, es de que si no eres santo, no vas a entrar al cielo cuando mueras. Que si no estás sin pecado, es decir, yo he hecho una mentira ahorita, es pecado, y camino para allá y me da un ataque al corazón y me muero, ya me fui al infierno. No. Me lo han dicho. No. Yo pensé que Me lo han dicho. No lo estoy diciendo ahorita. Me lo han dicho. De hecho, confronté a un hermano con este asunto y le puse el mismo ejemplo. Mire, hermano, acabo de predicar, hermana, allá en México. Acabo de predicar. Y cuando se terminó, vino el hermano a confrontarme al frente. Y me dice que él no cree así. Correcto, hermano, con mis respetos para usted, pero aquí que nosotros en esta iglesia así creemos. Es libre, nadie lo va a hostigar ni le va a decir nada. Y ya empezamos a platicar tratando yo, y él me señaló este versículo. Entonces le digo, a ver, vamos a entender. Vamos a decir que usted y yo estamos aquí platicando. Yo le pregunto algo y usted me echa una mentira. Una mentira piadosa, santa, blanca, sin nada, pero mentira así. Y luego usted y yo terminamos de platicar, estábamos en el púlpito, no, abajo del púlpito, terminamos de platicar. Ya se terminó el culto y usted sale a la calle y va y se sube a su camioneta, y al cruzar la calle, ahí nomás un carro lo atropella y lo mata. Le pregunté, hermanos, ¿a dónde va usted, hermano? Dijo, me voy al infierno porque morí en pecado. Wow. Hermano, esa es la enseñanza de grupos cristianos. Entonces, ¿para qué Usando esta cita, hermano. Sí. Entonces, esta cita, hermanos, indudablemente habla de cuando dicen no ver al Señor, es porque no era salvo. Si esa persona no está siguiendo la santidad práctica en esta vida, es porque no ha nacido de nuevo. Porque el verdadero Hijo de Dios, hermanos, el que ha nacido de nuevo, todos los días está luchando contra el pecado, buscando la santidad. Entonces, si hay esa evidencia, hermanos, es alguien que ha visto al Señor, alguien que tiene la experiencia del nuevo nacimiento, porque la santidad práctica, hermano, la santidad perfecta, tampoco es algo que depende de nosotros. Eso ya Dios nos la dio, la posicional. Y mire, hermano, usted y yo nos vamos a ir de este mundo sin pecado. No, porque decir eso, afirmar eso, es decir que ahorita, hoy, somos como Dios, sin pecado. Sí, no hay y cometemos una serie, hermanos, de malentendidos bíblicos y mala interpretación. Pero insisto, quien cree así, incluso de ustedes que estén aquí, hermano, están en su derecho. Entonces, preguntas de discusión para terminar, hermano. Bueno, vamos a hacer un repaso, hermano. Vamos a hacer un resumen, hermanos. Al entender estos dos conceptos de santificación, entendemos que por la gracia y la salvación de Cristo, Dios Padre nos ve perfectos, muertos al pecado y vivos en Cristo, porque ve a Cristo en nosotros. Pero en nuestra vida diaria, hermanos, ese mismo Dios nos pide que nos preocupemos y trabajemos en nuestra santificación. Es decir, en cada día ser más consagrados y dedicados a Dios.
Ese proceso, hermanos, implica dejar de practicar el pecado y buscar siempre cumplir la voluntad del Padre en nuestras vidas. Mire, hermano, se fue largo. Ya vamos, en la otra tardamos menos. Voy a pasar esto, hermano, para ir a la conclusión. En lo otro no iban a escribir nada en las preguntas prácticas o las preguntas de discusión. Conclusión: así como toda persona en este mundo necesita saber y reconocer de su necesidad de salvación, igualmente todo creyente necesita saber de su santificación posicional, quién es Él en Cristo. Pero igual de importante es que sepa de su santidad progresiva, pues eso lo lleva a buscar la santidad. Así que, hermanos, lo demás es un repaso de la lección. Repasamos las bases bíblicas para asegurar que todo ser humano ha pecado y eso lo convierte en un pecador. Vimos en esta clase que existe una diferencia entre salvación y santificación. Mencionamos que hay dos tipos de santificación, la progresiva y la posicional. Y eso es, hermanos, lo que queremos dejar claro en esta lección. Hay dos tipos básicamente de santificación, hermanos. La posicional, somos santos en Dios, pero la progresiva, hermanos, es ese proceso de ser semejantes a Dios. Sí, es el buscar todos los días, hermanos, a vivir en santidad, apartados del pecado, agradar a Dios con nuestros hechos, nuestras acciones, con nuestras palabras, ser semejantes a Cristo, hermanos, en toda vuestra manera de vivir. Así que, hermanos, vamos a terminar esta clase. Débora, si me te apagas el celular, por favor. Nos vamos a tomar 10 minutos. La siguiente clase también es